¿Quieres aumentar tus ingresos o tener un capital para el futuro? ¿O simplemente adentrarte en el mundo de las inversiones? Pero siempre existe un pequeño temor o esa inseguridad que nos impide poder hacerlo. Quédate, te mostraré cómo vencerlo en este video. Hola, soy Ismael Mariño y en este canal te enseño sobre economía y finanzas de una forma un poco más amigable. Así que no olvides suscribirte. Ven a invertir o cómo comenzar en el mundo de las inversiones. Y es algo por lo que todos pasamos. Todos tenemos esa pequeña duda o ese pequeño temor, sin importar que ya sean inversionistas, experimentados o personas que apenas se adentran en este mundo. Si bien estos dos miedos son constantes, la realidad es que también son programados, debido a que tenemos conceptos erróneos sobre los inversionistas. Gracias a películas o televisoras o series, nos muestran que los inversionistas son personas con un capital de millones de millones de millones de pesos, de dólares o de la moneda que sea de tu preferencia. Pero la realidad es que no es así. La realidad es que un inversionista puede ser cualquier persona con un monto bajo, ya que hoy en día, como lo mencioné en el anterior video, puedes iniciar una inversión con lo que serían 100 pesos, el equivalente a 5 dólares americanos. Y si bien muchos tienen ideas sobre cómo volverte inversionista o sobre cuál es el ideal para poder hacerlo, la realidad es que solo necesitas dos cosas: quitarte ese pensamiento surreal de que necesitamos ser millonarios para ser inversionistas, y la segunda y más importante, intentarlo, porque nadie más va a poder decirte qué vas a hacer o no hacer si tú mismo no lo intentas. Como te comenté en el video anterior, que te dejaré por algún lado de la pantalla, no necesitamos un gran capital. Como lo mencionaba anteriormente, necesitamos aproximadamente 100 pesos mexicanos, el equivalente a 5 dólares americanos, para poder iniciar en esto. Y si bien tal vez estás en una situación en la que no puedas desembolsar este dinero, tal vez porque te encuentras a final de mes, porque no gestionaste bien tus gastos, porque estás por recibir la quincena, pero aún así ya tienes deudas, no te preocupes, es muy sencillo poder adquirir o guardar esta cantidad. Simplemente programa un pequeño esquema de ahorro, como lo mencionábamos en el anterior video, pero este ahorro no que sea forzado, sino que sea sobre tus gastos. Haz un presupuesto sobre tus gastos. Digamos que vas a ir a comprar un café y piensas que te va a costar 2 dólares y medio, 50 pesos, y te termina costando 42 pesos. Entonces ese sobrante de 8 pesos lo vas a guardar para poder después tener ese capital para invertir, esos ansiados 100 pesos. Esto repítelo con todos tus gastos, ya sea que después tienes hambre, te compras algún sándwich, algún emparedado. Ese gasto que tú tenías programado te va a generar un pequeño ahorro si buscas ya sea alguna oferta o simplemente ver la manera de no gastar todo ese presupuesto. Sé que todos queremos aumentar nuestras finanzas o nuestros ingresos de una manera acelerada. Si bien algunos quieren en unos días, semanas o meses, hay algunos un poco más extremos que queremos ver el capital aumentado de la noche a la mañana. Pero necesitamos algo muy importante y es la paciencia. Así que no te desesperes, recuerda que debemos aprender poco a poco para poder construir ese ansiado capital. Ya que tengamos nuestra cantidad disponible para empezar a invertir, debemos antes hacer un ejercicio de introspección para saber qué tipo de inversionista somos. Y esto es muy sencillo, simplemente con dos preguntas muy fáciles. Y sin el ánimo de alarmar, las dos preguntas son: ¿qué tanto estoy dispuesto a arriesgar y qué tanto estoy dispuesto a perder? Porque si bien las inversiones pueden exponenciar nuestras ganancias de una manera enorme a comparación de tener nuestro dinero solamente guardado, también es una realidad que algunas inversiones pueden generar un alto riesgo y generar pérdidas. Hablaremos un poco más sobre las inversiones en algún otro video. Ahora, volviendo al tema, ya respondiendo a estas preguntas, deberás ver si eres un inversionista un poco más pasivo, es decir, que no quieres tener grandes pérdidas o simplemente quieres tener tu dinero más seguro aunque no tengas los mayores rendimientos. Significa que eres un inversionista, como lo mencionaba, pasivo. Por lo tanto, su contraparte o el lado opuesto de la moneda es aquel inversionista un poco más arriesgado, que ya tiene asignado tal vez ese capital a las inversiones sin temor a perderlo completamente o parcialmente. Ese es un inversionista un poco más arriesgado, un poco más
violento tal vez. Y en medio de esos dos se encuentra un inversionista equilibrado, que es la mejor opción debido a que se diversifica. Tiene una parte de su capital en una parte segura y otra parte un poco más arriesgada. Entonces en una tal vez no genera los mejores rendimientos, pero se compensa con el riesgo de la segunda. Aquí te hablaré un poco más sobre el primer tipo de inversionista, el inversionista de bajo riesgo o como lo denomino pasivo. Quiero iniciar con este tipo de inversionista debido a que vamos a estar apenas adentrándonos en el mundo de las inversiones. Entonces la idea es que no ahuyentemos a esos posibles inversionistas con acciones de un alto riesgo, sino que vayan aprendiendo un poco más sobre cómo funciona esto y cómo vamos generando un cierto tipo de ganancias con nuestro dinero. Y el instrumento financiero o la inversión perfecta para este tipo de inversionistas o estos perfiles de inversionistas son los famosos CETES, que seguramente ya habrás escuchado de ellos en algún noticiero o en algún video de finanzas que circulan en las redes. Estos CETES no son más que bonos gubernamentales, es decir, tú estás invirtiendo en el gobierno, estás prestando tu dinero al gobierno y esto te genera rendimientos. ¿Cómo está respaldado tu dinero? Bueno, es simple, el gobierno mismo se compromete a pagarte un rendimiento, una utilidad, así se le denomina, por tu prestar su dinero. Pongamos un ejemplo, supongamos que la tasa de CETES es de un 2%, un supuesto. La actual es un poco más alta derivado de la inflación, que ya hablamos en un video anterior. Volviendo al supuesto de que los CETES están en el 2% y tú hiciste una inversión de 100 pesos, dependiendo de tu plazo, pero supongamos que es un plazo anual, al término del año tú recibirías tus 100 pesos más el 2% de ganancia, que serían 2 pesos. Así de sencillo funciona este sistema. Si bien las ganancias no son muy altas, sí te permiten competir contra la inflación y que tu dinero no pierda tanto valor y sobre todo que esté relativamente seguro. Si bien como lo mencioné, el rendimiento de los CETES puede no ser el más elevado a comparación de otras inversiones de alto riesgo, tu dinero va a estar principalmente respaldado y sobre todo va a ayudar a los nuevos inversionistas a no perder el miedo y aprender un poco más sobre cómo va funcionando este sistema. En otro video hablaremos más detenidamente sobre qué son los CETES y cómo podemos empezar a invertir en ellos desde su página e ir guiándolos paso a paso. Por último, con este ejercicio que acabamos de hacer al inicio del video, este ejercicio de introspección, y con el próximo video sobre cómo empezar a invertir en CETES, no solo aprenderás sobre este mundo de las inversiones, sino aprenderás un poco más sobre ti. Vas a ver qué tan resistente eres a la volatilidad, es decir, a los cambios que puede haber en tus ganancias, a los cambios que puede haber en el mercado que afectan a las inversiones. Y no solo eso, sino también tu tolerancia a dejar tu dinero de cierta manera lejos de ti para ponerlo a trabajar y ver ese rendimiento. Solo no desesperes. Recuerda que Roma no se construyó en un solo día. Hasta la próxima.